como el local es tan grande y estamos en familia, vamos a empezar pronto y para que pueda marcharse José Ramón cuando quiera. Simplemente saludaros y es una pena que no tengamos más local, pero no sabemos de dónde sacarlo, ¿eh? Estas charlas las organizó por acuerdo de la directiva Pedro, que además como está en Madrid y viene aquí y está más en esto, pues se dedicó a buscar la forma de organizar tres. Yo simplemente nada más que daros las gracias porque estéis aquí y José Ramón a mí me traen unos recuerdos fantásticos de Luanco, porque cuando yo tenía 26 años, en una regata de trañerías en el muelle, ahí fue donde conocí a la que ahora es mi mujer durante 54 años, con lo cual cuando me hablan de Luanco estoy encantado. Nada más y muchas gracias. Yo como soy muy locuaz, acabo rápido. La presentación ya la ha hecho José Manuel. Este personaje, que creo que es un personaje, lleva desde el Museo de Luanco, Museo Marítimo de Asturias. Sí. Fue creado en el 48, pero era una ruina y estaba en declive. Hasta que en 1991 este buen señor se hizo cargo de él y lo ha remontado y es un museo que merece la pena ver. Que ninguno de los que estáis aquí, y se lo digo a todos los que conozco, no lo conocéis y merece la pena. A José Ramón le avala ser un montón de años catedrático de Economía de la universidad, de escribir un montón de artículos y colaboraciones y libros muy interesantes. Y nos honra con una conferencia que además no quiere ni PowerPoint ni nada de esto, de viva voz. Y voy a ver qué pasa por ahí abajo porque soy una radio. Sí. ¿No suena por ahí? No, no es de la calle. ¿Yo? ¿Con el altavoz? No, es que está apagado. ¿Suena? Aquí. Algo tiene en el bolso que suena ahí. Ay, la leche. Si es mi teléfono. Pasa, Lo acabo de apagar. Guarda. Bueno, buenas tardes. Un matiz a lo que dijo Pedro. Puede ser verdad todo, pero eso de los libros y los artículos, yo me defino porque escribo libros que no lee nadie. Porque, como dijo un amigo mío, cuando dije esto, dijo, no hombre, pues vamos, que tú escribes libros póstumos. Dijo, oye, ¿tan mal me ves? Dijo, no, es que tú escribes libros que se van a leer después que tú te mueras. Si sirve de consuelo, bueno, quiero decir que no escribo novela, entonces los libros son densos, por no decir plúmbeos. Ahora, también es verdad que hay una parte buena, que quien quiera conocer, por ejemplo, la historia de navegación comercial asturiana, los libros míos, pongo la mano en el fuego de que son absolutamente, como no puede ser de otra manera, rigurosos. Ni una fecha ni un nombre están mal, salvo que la fuente de la que yo consulto lo tenga, ¿no? No añado nada, como es norma en la universidad, que inventen otros, en el pleno sentido de la palabra. Bien, el tema que nos ocupa hoy, sin permiso de la autoridad competente, lo cambié ligeramente. Si era construcción y navegación en naves y su entorno en el siglo XIX, va a ser un siglo, pero ligeramente corrido, de 1840 a 1935, por entender que en el siglo XX Navia tenía también un protagonismo interesante. Ahora, dicho eso, quien vea este título dirá, este hombre nos va a poner aquí entre 4 y 5 horas, no menos, para hablar como es debido de lo que implica ese título. Sin embargo, que nadie tema, porque justamente el título, como es natural, resume la conferencia. Como es sabido, no se puede hacer una historia de caso si no es en un contexto más amplio, espacial y temporal. Entonces, en el caso de Navia, es lo mismo, no vamos a hablar de Navia sin hablar de Viavélez, por ejemplo, porque hay una conexión. Bueno, pues entonces la conexión es que esta conferencia, en cierto modo, resume
lo que son los 3 libros que dediqué a la historia de la navegación comercial asturiana. El primero, La vela, de 1840 a 1900. El segundo, Llegada y afirmación del vapor, de 1857 a 1900. Y el tercero, de 1901 a vísperas de la Guerra Civil, diciembre del 35. Esos 3 libros, no tengo por qué ocultarlo, están a la venta en Navia, en la librería de la Villa. Y el segundo no, porque está agotado. Y el tema de la conferencia es justamente, la dificultad es grande, resumirlos. Por lo tanto, la conferencia tiene 3 partes. 2 corresponden al siglo XIX, la vela y el primer vapor. Y el otro al siglo XX, que es del 1 al 35. ¿Por qué Navia y su entorno? La mejor forma de explicarlo es la trayectoria que yo seguí cuando me dispuse a estudiar la historia de la Marina Mercante Asturiana, que de partida nunca creí que iba a ser algo más que Gijón y Avilés. Era como un punto de partida intuitivo, no porque supiera, porque bibliografía hay poquísima, no hay casi nada, y la poca que hay es local. Por ejemplo, en Navia, el doctor Jesús Martínez, nuestra construcción, pero no hay prácticamente nada, y hay no poca fábula. El caso es que cuando yo empecé a consultar los documentos, concretamente los libros de matrícula de barcos para hacer el inventario y a partir de ahí ir construyendo, me encuentro con una realidad que para mí fue una sorpresa. El occidente asturiano, entendido de Luarca a Vegadeo, tenía una importancia crucial, fundamental, extraordinaria. Es la época de la vela, digo. Entonces pude ver, ya digo, con una enorme sorpresa, cómo Viavélez, primero, La Linera, después Navia, después Luarca, después, tenían un protagonismo en la construcción de barcos inusitado, mucho más que Gijón y que Avilés. Incluso en Gijón y Avilés, los que construyen son carpinteros de Vera procedentes de Viavélez, que temporal o definitivamente se trasladan a construir barcos, no solo de Viavélez, también de Plencia, donde hay una gran tradición. Bien, pues empezando con el primer tercio, que es el de la vela entre el año 40 y 1900, hay que decir que la vela, convencionalmente leeréis que la transición de la vela al vapor es un asunto del año 1883, porque es la primera vez que en España la suma de toneladas de barcos de vapor supera a la de vela. Eso obviamente no es cierto, es un error, y ya el ministro Figuerola en el siglo XIX lo desmontó, porque no se pueden comparar barcos de vela con barcos de vapor, porque el tiempo que lleva un barco de vela de 10 toneladas en hacer un viaje, un barco de vapor de 10 toneladas también hace 5, por lo tanto hay que emplear un factor de corrección. Y por la experiencia que yo tengo, la transición en Asturias fue mediados de los años 60, 1865, 67, nunca 70, porque ya el vapor que había ya daba con creces muchos más viajes y tonelaje y movía más toneladas que la vela. En esta época, en estos años 40 al 70 y pico, porque en el 70 y pico la construcción de madera empezó a declinar bruscamente, porque estaba llegando el vapor. Entonces ya los navieros del occidente, cuando el barco que tenían se naufragaba o se desguazaba, se retiraban. Y ya la navegación cayó, y la construcción un poco antes. La construcción enseguida dejó de haber pedidos cuando ya no había espacio para la vela. Los navieros empezaron a verlo con relativa prontitud. En esa fecha, como digo, los mayores astilleros de Asturias y en parte de España, del Cantábrico, no me meto con Cataluña, que desconozco el tema, pero en Arís de Mar hubo unos astilleros enormes también,
En el Cantábrico, los mayores astilleros que hubo fueron, en primer lugar, Viavélez. En segundo lugar, la Linera, casi contemporáneos. Empezaron aproximadamente en el año 40. Y curiosamente, según vamos hacia el este, hay un pequeño retardo. Navia empieza unos años después. Navia va a empezar con los hermanos José y Alejandro Fernández Presno, que son de Viavélez, que son, como dice su DNI, de la maestranza de Viavélez. Y seguramente aprendieron el oficio y vinieron a Navia. Luego, un poco más tarde, Luarca. Hay ese pequeño retardo de muy pocos años. Ahora, la importancia grande es la de Viavélez. Viavélez, en el curso entre el año 40 y el 74, se construyen más de 80 barcos de vela. Son muchos, ¿eh? Son muchos, que quiere decir que son a más de uno por año. Y los carpinteros no son muchos, son dinastías. Los García Santamarina, García Piedra y, sobre todo, los Fernández Ron, o, como cuajó el nombre de él, José Ron Presno. Este hombre fue un fenómeno y debía de tener, él como maestro, debía tener otros maestros seguramente, muchos oficiales y más aprendices. Entonces, lo que queda por estudiar, que tenía que hacer alguien de la zona, es cómo era el Viavélez de los años 40, 50 y 60 del siglo XIX. Pues tenía que ser un emporio, porque ahí había carpinteros, había fraguas, había veleros, quiere decir, que hacían velas, quien hacía palos, machinas para colocar los palos. Tenía que ser un emporio, tabernas, algo que suele pasar cuando hay muchos obreros y hay tabernas también. Eso está sin estudiar y eso daría una historia muy curiosa, porque Viavélez hoy ya vemos que una vez que la taberna fue para Madrid, el recuerdo de Corintellado y poco más, ¿no? Bueno, pues la Linera, otro misterio. La Linera, la conocéis de sobra, es una esplanada, es un prado que se inunda con la pleamar. Por eso hicieron barcos allí. Y hay 4 casas, y en aquellos tiempos tuvo que haber tendejones, lo mismo, fraguas, almacenes, madera secando y todo eso. Y está también sin estudiar. Y curiosamente, no solo ahora, sino los contemporáneos, la enciclopedia de Belmont y Canella, por ejemplo, José Ramón de Luanco, que no era yo, escribe el artículo de Castropol y no dice ni una palabra de lo que pasó en vida de él, es decir, 30 años antes, y habla de la Armada Invencible y no sé qué asuntos más, y desprecia una historia próxima que fue mucho más importante. Son temas que están sin estudiar convenientemente. Bueno, pues en Viavélez, como digo, hubo esas dos particularidades. Uno, cantidad de construcciones. Bueno, se construyó entre otros una fragata, la fragata Casas, de 600 toneladas. Vosotros que entendéis mucho más de mar que yo, ¿cómo os explicáis que un barco de madera de esa entidad pudo haber salido por aquel serpentín de Viavélez? Parece imposible. Una marea seguramente, una pleamar extraordinaria y tal. Pero bueno, aquello debe ser una cuna, una escuela de maestros carpinteros de Ribera. Y el otro caso es el de la Linera, como decía. En Viavélez dominaba los Ron, todavía está en pie el único edificio que queda, un edificio de piedra muy guapo, lleno de hiedra, que fueron seguramente secaderos de madera, oficinas, herrerías y demás de la última época de Ron, pero no de la más fértil, porque seguramente José Ron pues lo hacía todo a la intemperie, un tendejón para que no se mojara la herramienta de mano toda, naturalmente, no eléctrica, por supuesto, y poco más. Bueno, pues en Viavélez hay una historia que empieza a declinar en el año 66. 1966 empieza una cuesta abajo ya brutal y prácticamente luego viene el vacío.
con una excepción. Año 74, cuando se hace una corbeta, que es una rara avis en todos los sentidos. Uno, que es un barco de madera y que es un gran barco, ya es puro anacronismo. Y en el año 74 ya, que yo sepa, no se construye nada más mercante y seguramente se hacen embarcaciones de pesca y reparaciones, con una sola excepción. El hijo de José Ron Frade, Nicanor Ron Frade, construye una polaca goleta que llama José Ron y se acabó el siglo XIX en Viavélez, en el año 84. En la Niñera ocurre lo mismo, 60 buques mercantes entre el año 40 y el 77. Ahí hay más dispersión de constructores. José Rodríguez Villamitide, Juan José Fernández Piñeirúa, Antonio Fernández Soto, José Suárez, José Antonio Reera. Bueno, ¿qué tienen en común Viavélez y la Niñera? Del lado de la oferta, vamos a decir, tienen en común que muy cerca hay enormes bosques con buena madera, abundante y buena madera de roble, castaño y pino. Y la materia prima es fundamental. El profesor Nadal, por ejemplo, recordaba que en Valencia, ¿por qué hay tantas fábricas, o había seguramente, tantas fábricas de muebles en Valencia? Pues porque había naranjas. ¿Y qué tiene que ver la naranja con los muebles? Pues porque las naranjas se exportaban en cajas de madera y eso generó que hubiera carpinteros, ebanistas y así derivó en lo otro. Bueno, pues la madera del entorno hizo que hubiera carpinteros que la trabajaran. Y de ahí a la construcción naval hay un paso que yo no sé cómo se dio, pero que generó que hubiera esta especialización. Cuidado, alta especialización, alta. Si repasáis la costa de Asturias, hay pueblos enteros donde no se construye un solo barco, o muy pocos. Y sin embargo esto sí. Por lo tanto no fue solo la oferta, fue también la demanda. ¿Y cuál fue la demanda? Aquí hay que hablar necesariamente de Ribadeo. Ribadeo fue el núcleo de un hinterland económico potentísimo. En Ribadeo había quizá los dos comerciantes más importantes de Cantábrico. La casa Bengoechea, llamada la casa de abajo, y la casa de casas, la casa de arriba. La casa de Bengoechea es la casa de presidente de gobierno Carlos Sotelo, la casa de abajo. Y la casa de arriba, de casas, que terminó en quiebra, es hoy el ayuntamiento. Estas dos casas de comercio y de banca, eran realmente de una pujanza inusitada. Y llegaron a tener flotas de más de 30 barcos. ¿Dónde hacían los barcos? Casas en Viavélez y Bengoechea en la Linera, casi exclusivamente, de modo que tenían una demanda asegurada. Oferta, madera abundante, y demanda, naturalmente, son ya condiciones necesarias las dos y juntas suficientes. De ahí nace el emporio. Quizá eso generó un exceso de personal y maestros o mejor dicho, expertos, carpinteros, que un día dijeron que querían ser maestros y trabajar por su cuenta. Por ejemplo, pudieron ser los Fernández Presno, que cogieron el latillo y se fueron a Navia. Pero no solo a Navia, Villademoros se fue a Luarca, a San Esteban de Pravia, a Avilés, a Gijón. Y eso fue seguramente cuando, si no declinando, cuando fue habiendo ya un exceso de mano de obra y se buscaron la vida de otra manera. La diáspora de carpinteros de Ribera, creo yo, que es única de Viavélez. Única, no exclusiva. Única, a lo mejor en Asturias. No exclusiva porque se puede comprobar que en Gijón, en los años 60, 60-70, se construyeron barcos grandes, una fragata y dos corbetas, que hizo Marcelino Bareño, que era de Plencia. Plencia queda todavía más lejos que Viavélez. Es decir, los carpinteros de Ribera trabajaban sobre pedido y mudaban a veces de domicilio
a lo mejor ocasionalmente cogían el caballo o la diligencia o lo que fuera, perdón, en este caso sería el barco, supongo, y se desplazaban a esta parte. Navia fue el siguiente núcleo y empezó una década más tarde, aproximadamente en el año 49. Entre el 49 y el 68, más de 20 buques mercantes de regular tonelaje, regular en el sentido de medio alto. Por ejemplo, hubo una corbeta. La fragata es la embarcación mayor, puede haber fragatas pequeñas. Generalmente los barcos grandes son fragata y corbeta. Bueno, pues en Navia se hizo la corbeta O de 508 toneladas. Ya es buen barco. Casi parecía la de casas que hacía antes de Villavélez. Bueno, pues José construía en Navia, para la desesperación de los vecinos que se quejaban de los ruidos de los mazos de los calafates. También el marqués de San Esteban, en Gijón, protestaba porque los tenía allí en la plaza del Marqués. Se ve que no podía dormir la siesta. Bueno, pues José en Navia y Alejandro en el Espín, en Coaña, produjeron barcos con alguna relación, porque en algunas escrituras yo encuentro que José construye y vende a Alejandro y viceversa. Si no subcontratas, había acuerdos, seguramente repartiéndose el trabajo cuando había demasiado, porque un cliente a lo mejor estuviera enemistado o confiara más en uno determinado. Y Alejandro además construía en Puerto de Vega, quiere decir que de vez en cuando se desplazaba a Puerto de Vega, donde había astilleros ahí. Bueno, cuando empleo la palabra astilleros, me refiero siempre a un lugar físico y público, próximo a la ribera o en la ribera misma, en cualquiera de las partes. No son empresas, son individuos, incluso puede haber particulares, que construyan un bote o un patache o una balandra pequeña, ellos mismos. En realidad la construcción naval es un oficio muy depurado, pero que tiene una regla muy sencilla, pero a la vez muy rigurosa, que es una distribución binaria, tanto a estribor como a babor. Esa regla es sagrada. Y no hay mucho más, pero sí lo hay también, porque un barco no puede permitirse el lujo de naufragar. Una casa con una plomada y bien cimentada puede aguantar siempre. Un barco se mueve y lleva gente a bordo. Entonces, el carpintero de Ribera, que empezó construyendo mal, seguro que no tuvo nunca más pedidos, con lo cual el oficio se las trae, aunque uno o dos puedan construir barcos que realmente nos sorprenden. Se termina la etapa de los Fernández Presno en los años 60, 68, y hay unos años de vacío y coge el relevo Fernando Presno Fonfría. Después de 6 años recupera la construcción. Ya no hace barcos tan grandes, pero sí vota todavía en el año 83 el nuevo Justa Valdepares, que es un bergantín goleta de 103 toneladas. Curioso. El bergantín goleta, como el bergantín, puede ser grande, mediano, pequeño o muy pequeño. Se define por el aparejo. El casco puede ser de diferente entidad. Hay que decir que es muy posible que esta actividad constructiva, aunque los vecinos protestaran, debió ser un impulso importante para Navia, porque 100 años antes Puerto de Vega era más importante que Navia en el aspecto comercial. Mi amigo y colega Chemi Lombardero acaba de hacer un estudio en protocolos notariales, y el número de comerciantes establecidos en Puerto de Vega en el siglo XVIII, y de hecho Jovellanos, bueno, casualmente llega, pero es acogido en una buena casa en Puerto de Vega, en 1811, hay más comerciantes que enlazan con Castilla que en Navia. Probablemente esta construcción naval fue lo que hoy es Armón también para Navia, un impulso, porque detrás de un barco hay mucho, sabemos, hay madera, hay hierro, hay herrajes, hay obreros, hay una demanda inducida muy grande.
¿Eh? Tabernas. Tabernas, burdeles, que no lo dije antes por ser discreto, pero hay que decirlo. De todo hay. Bueno, Luarca, lo mismo, parecido a Navia, pero unos años más tarde que Navia. Es como si la corriente fuera de izquierda, de oeste a este, cuando en la mar y en pesca lo contrario es lo real. Que yo sepa, todas las innovaciones pesqueras, nasas, palangres y tal, vienen de la Bretaña francesa, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. De Galicia viene muy poco, poquísimo. El palangrón gallego fue una cosa muy tardía. Bueno, pues este camino de Santiago cultural y tal, en este caso de la carpintería fue al revés. Y yo creo que fue porque fue la diáspora de Villa Vélez, porque justamente en Luarca, que no hay mucho, Patricio Villademoros, de la matrícula de Villa Vélez, como figuran los documentos, ese construye 6 de los 10 barcos que se construyen en Luarca en esta época. En la Llera de Luarca, se construyen 10 buques que suman 700 toneladas. El 70% lo construye un carpintero de Ribera que proviene de Villa Vélez. Bueno, esto es resumido lo que pasa en el occidente en cuanto a la construcción. Habría que hacer un contraste con lo que ocurre en Avilés y Gijón. ¿Qué pasa en estos dos puertos? Pues en Avilés, entre el 42 y el 78, se construyen 8 buques, una cantidad irrisoria. De ellos, 5, que son los 2/3 del total, los construye Melchor García Santamarina, si os acordáis, una de las familias de Villa Vélez, en Avilés. En Gijón, entre el 46 y 74, 14 buques, una fragata, una corbeta, un bergantín, 7 goletas y 4 buques menores. ¿Quién los construyó? Los grandes, Marcelino Bareño, de Plencia, que lo nombré antes, y Alejandro Fernández Presno, el de Navia, que va de Navia a Gijón a construir el bergantín Pepe, no Pepe como se pone en los libros y que se achaca construyó un Navia, no, fue construido por un naviego de adopción que se desplaza a Gijón a construir o dirigir el Pepe, que fue una corbeta de considerable tamaño, unas 300 toneladas, que hizo multitud de viajes a América, viajes redondos que llamaban, de ida y vuelta. Bueno, en la navegación no ocurrió lo mismo, porque el grueso de la matrícula asturiana, de la matrícula, estaba en Gijón y Avilés, los mayores barcos de vela y ya los de vapor, porque ya en los años 70 en Gijón había grandes entre comillas, pero como de vapor con a lo mejor 4, 5 o 6 buques, Melitón González o La Barría, que era la naviera de Duro Felguera, una naviera fantasma que era la de Acebal la Viada, que eran testaferros de los Macandrius. Los Macandrius británicos, los británicos siempre fueron muy listos, vinieron a Gijón, pusieron como armador a un individuo que no tenía ni para hacer un barco de vela, Acebal la Viada, Serapio Acebal la Viada, y a través de él matricularon 10, 12, 14 barcos que llamaban, eso sí, Calderón, Lope de Vega, tal, nombres españoles, pero que no lo eran. Los españolizaban para burlar el derecho diferencial de bandera y coger fruta en Murcia y llevarla para Inglaterra o para Gran Bretaña. Bueno, segunda parte, llega el vapor. Llega el vapor, en el año 57 llega el primer vapor, el Jovellanos a Gijón, y ya todo lo que llega a Gijón son todo barcos británicos, con dos excepciones.
el Luarca y el Navia, que son franceses, que son dos cascarones muy pequeños de los que hablaremos. Bueno, no vamos a hablar de Gijón y Avilés, que son dos de... Avilés no, Avilés, el Avilés y el Arnao, para de contar. Avilés es un puerto muy malo. Y en Gijón no era mejor. Los de Avilés llamaban al puerto de Gijón la Ciénaga, porque aquellos cada marea se ponían seco, y es verdad que no había forma de entrar. Bueno, pues en el año 79 se matricula en Bilbao un pequeño vapor de hierro de 19 metros, que a lo mejor suena, el Tres Marías. Tres Marías fue un barquín, 19 metros, pero de hierro, vapor muy pequeño, que fue la propiedad de Francisco Otero, y a su muerte se matriculó en Bilbao, y a su muerte pasó a María González Reguerín Abello, de Cangas de Tineo, que se asoció con Luis García Abello de Navia y con Roberto Flórez, también de Tineo. En 1901 lo vendieron a un americano, entre comillas, llamado Lázaro Fernández, y en 1918 fue adquirido por Vicente Treyes, que os suena, de Luarca, que lo rebautizó como Anciola número 3. En realidad este fue el primer barco de vapor, y además de hierro, que se pueda escribir al occidente. En el año 93, en Luarca, se constituyó una sociedad anónima naviera, la primera de Asturias, que se llamó Vapores Costeros Sociedad Anónima. Fue, como digo, la primera sociedad anónima naviera asturiana, y fue promovida por José Suárez Asenjo de Luarca y Santiago Nájera Alesón de Gijón, y fue para explotar dos pequeños barcos que llamó Luarca de 24 metros y medio y Navia de 20 metros. El Navia, y perdonadme, antes de Navia se llamó Mosca. Ya imaginéis por qué se llama Mosca. 20 metros de eslora. Bueno, el Tres Marías tenía menos, uno menos. Del Tres Marías hay unas fábulas por ahí que os recomiendo no creer, porque hay quien escribe, no es que dice, quien escribe que fue hecho en la Llera de Luarca, dice el nombre del constructor, él lo llegó a ver porque de muy pequeño lo veía entrar en Luarca y bajar la ría de nave y tal. No es verdad. El Navia, el Tres Marías era británico. Pues en el año 93, terminando también el siglo, José Suárez Asenjo y otros de Luarca compraron el María Gertrudis. A lo mejor también os suena porque estos barquinos lo que hacían era el cabotaje de todos los puertos de Asturias y no pasaban de el Cabo Ortegal, vamos, ni en broma, y entraban en todos los puertos. Eran realmente lo que no daba la carretera, lo daba la mar. Las malas comunicaciones terrestres hacían que la mar redujera la distancia ecológica. El término distancia ecológica es un término que emplean muchos los sociólogos que tiene muy poco que ver con eso tan manido hoy de ecología, que todo el mundo habla de ecología. Ecología, como sabéis, es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con el medio. Nada de conservación, ni de ahorro de energía, ni nada. Es la relación. Bueno, pues distancia ecológica para los sociólogos es la distancia entre Navia y Gijón. Por tierra es mucho mayor que por mar. Se llega mucho primero. Por tanto, la distancia ecológica Gijón-Navia es menor gracias a la navegación. Bueno, pues por eso hay en Luarca y en Navia estos pequeños barcos. Y ahora viene otro más, este ya de Navia, Leandro Fernández Jardón González. Los Jardón son muy habituales en Ortiguera, Navia y hasta Villaveles, ¿no? Bueno, pues este Leandro Fernández Jardón González, que tenía casa de comercio en Navia, adquiere un barco en Gijón a Suárez Pazo y compañía que se llama Langreo. El Langreo, al que va a cambiar de nombre a Fornel, que si no me equivoco es un barrio de Navia, ¿no? El Fornel, por tanto, va a ser
en cierto modo, el primer barco de vapor de Navia, o que por lo menos puede decirse que tiene dueños, armadores de Navia. Bueno, con esto terminamos 1900 y termina el siglo XIX y empieza el siglo XX. Un paso muy movido porque es el de una fuerte inversión en grandes empresas, pero es también la pérdida de las colonias y el inicio de después del boom de inversiones, viene una resaca de una recesión que en la mar se nota mucho porque los fletes se desploman y lo que fue un negocio empieza a dejar de serlo. Ya había en Asturias grandes compañías, Ballesteros, la Vasco Asturiana, se funda Duro Felguera, Melitón González continúa, hay otras más, no recuerdo ahora, bueno, ya son navieras potentes. La primera década es de una caída de los fletes general, en Europa, en Asturias fuerte, pero no menor que en otras partes. En España fue muy dura, hasta el punto que González Chegaray dice que las compañías aseguradoras británicas no querían asegurar o se procuraban no asegurar barcos españoles, porque había mucho naufragio provocado. Ante la ausencia de rentabilidad, los armadores ordenaban en ocasiones a hundir barcos. Yo no soy juez, pero documentos que yo consulté de escrituras notariales, protestas notariales, sobre todo descripciones de naufragios que no pegaban ni con cola, bueno, a ver, hubolas. Bueno, pues en este estancamiento de los fletes, Luarca y Navia van a incorporar nuevos navieros. Hay un hito que yo creo que es digno de reseñar, que afecta a Navia. Leandro Fernández Jardón, lo nombramos antes como armador del Fornell. Bueno, en 1905-1906 construyó en Navia, en el río, yo no estoy seguro si fue en Navia o en el Espín, quizá en el Espín, pero no puedo asegurar, construye el primer barco de vapor asturiano, de madera naturalmente, que es el José Jardón. Lo matricula José Jardón, es un barco de 28 metros, aceptable, y 134 toneladas de registro. El Fornell y el José Jardón los matriculan Bilbao. Hay más posibilidad de fletes en Bilbao. Y ahí están sus buques, el José Jardón, quiero recordar que naufragó en San Esteban de Pravia pronto, muy pronto. Bueno, y luego llega otros dos barcos, que son de la Casa de Comercio de Josefa Rosalía Malgor Núñez, de Navia. Esta Casa de Comercio tenía operativos, al comenzar el siglo XX, dos vapores, el Evaristo, de 24 metros de eslora y 107 toneladas de registro, y el Rosalía, los dos matriculados en Bilbao. Por eso nunca figuran en la historia de la Marina Mercante Asturiana, porque están en la matrícula de Bilbao. Realizan el cabotaje desde Bilbao hasta Foz, tocando en todos los puertos, entra ahí. Por eso eran familiares. Bueno, pues el Rosalía, por desgracia, naufragó en 1906 y el Evaristo siguió navegando, por lo menos después de la Guerra Civil, con mucho. Yo le perdí la vista en el año 65, no sé si incluso navegaría más, o se desguazó. Bueno, pues esta es una casa típicamente naviega. Otro también de Navia, bueno, Leandro Jardón también. Juan Fernández Fernández, también de Navia, adquirió en Llanes a Manuel Romano un barquín también pequeño, de 24 metros,
83 toneladas, que se llama México. El México pasó, por tanto, estaba en la matrícula de Santander y pasó a Navia. Y, como hicieron los anteriores, lo matricularon en Bilbao. Dentro de esta última etapa, de 1901 al 35, hay 3 subperíodos. Uno, el que acabamos de ver, 1901-1910. Otro, el de la Guerra Mundial, que es de por sí, aunque corto, un periodo. La guerra fue 1914-18, pero el periodo fue 1914, principio de 1920, porque hubo una inercia. Así como tardó en llegar la guerra, económicamente hablando, a Asturias, también tardó en marchar. Me explicaré. Bueno, el caso de la construcción fue claro. La guerra empezó en junio del 14, pero en el 14 todavía no se vio, y en el 15 muy poco, en el 16 algo, en el 17 bastante, en el 17 mucho, y en el 19 muchísimo, pero cuando empezaron a construir en el 18 ya era tarde. Los que empezaron a hacer barcos en el 18 se les pasó el arroz, porque cuando botaron el barco ya en la guerra mundial está muy avanzada. Los vascos anduvieron mucho más a tiempo y pudieron lucrarse con grandes beneficios. En general, mineros y navieros, yo creo que sin excepción, ganaron muchísimo en la Primera Guerra Mundial. Otros perdieron, otros trabajadores incluso perdieron casi todos, pero navieros y mineros tuvieron ganancias extraordinarias. Hablando de Navia, Puerto de Vega y el Espín, ¿quiénes construyen en este núcleo? Pues Severo Suárez, Puerto de Vega, el vapor Puerto de Vega para la constructora naval de Puerto de Vega, Fructuoso Méndez en el Espín, el vapor Covadonga de 24 metros, de madera obviamente, para Díaz, Méndez y Acero. En Navia, Ramón González de la Linera, el vapor Juanes, para Fernández y Méndez, otra casa de comercio potente de Navia. Bien, estos fueron en este núcleo. Estos fueron, fijaros los años, entre el año 14 y el 20, pero Fructuoso Méndez, cuando lanzó al agua el vapor Covadonga, fue 1919, ya llegaba tarde, o casi tarde no, el 19 aguantó todavía con altos fletes, aún sin guerra. Fructuoso Méndez, lo mismo Severo Suárez en Puerto de Vega y lo mismo Ramón González en Navia, que cuando bota el barco es también el Juanes 1919. En la Linera, 3/4 de lo mismo. Ahí hacen un vapor, el Asturga Laico, mayor todavía, de 30 metros. Fue botado una romería, hay fotos, una romería tremenda de la botadura, pero se echó el agua, tardaron parte del 17, todo el 18 y parte del 19. Ya cuando llegó, poco pudo beneficiarse de los fletes altísimos que había. Este medía, fue el mayor, 30 metros y 190 toneladas. Ahí tiene valor, parece un barco de madera de esta medida. Y en Vegadeo, que fue en cierto modo la revelación de esta última fase, se construyeron en el año 18 el vapor Helenita, un vapor para Gijón de 26 metros, para Julio Magdalena, que quebró luego de resultas de no haber aprovechado a tiempo la Gran Guerra y haberse luego equivocado con inversiones ya fuera de tiempo. En tanto, en Luarca, Antonio González Vega y Vicente Treyes tenían casas de naviera el primero y de comercio y banca el segundo, que estaban recibiendo un gran impulso. Y los navieros
los navieros de Navia, Puerto de Vega y El Espín tuvieron que sufrir las consecuencias de lo que decía antes, un desfase en la construcción y por lo tanto en explotación. Hubo un gran proyecto, como lo ves de otra manera, en esta época, en la Gran Guerra, que es algo que también está sin estudiar y que alguien de aquí tenía que profundizar, que fue el llamado, no sé si hablar de ella. Bueno, pues en el año 18, un inglés, William Solms, se le ocurrió la idea de que en el año 18 el carbón no tenía precio, se pagaba a lo que pidieran, y los ingleses lo sabían porque estaban metidos en la guerra y no podían producir carbón más que para la armada. Entonces este Solms se le ocurrió la brillante idea de fabricar, obtener carbón de coco utilizando brezo, y construyó en la ribera izquierda, no sé si se llama El Espín todavía. ¿Hay una chimenea todavía? No hay, ¿no? Queda el nombre de Escoria en una zona que salen escorias. Y quedará la base de la chimenea. Hay fotos todavía, o sea que no debió caer hace mucho tiempo. Vamos, yo sé un poco de la historia de eso, porque era un pariente mío que era socio de se llamaba. ¿Qué? Un pariente mío que era componente de Juan. Vamos, que era socio de esa empresa, algo así, los socios también. También se acaba de llegar gas para la compra de porque nosotros no usaron eso. Igual con la gente la pagaría de gas, la comprado que sí, con principios de empleo. Igual con la gente laboral, la electricidad, Y en el 19 cerró, o 20. Cerró, bueno. Bueno, pues esta sociedad, durante el tiempo que duró, que no debe ser un año a lo mejor o poco más, construyeron en la propia fábrica 25 chalanos enormes, enormes, entre 7 y 10 metros de eslora, y 2 botes a vapor, a motor. Duró un suspiro porque en cuanto los ingleses pudieron sacar carbón, exportar carbón, se acabó el chollo para toda Asturias y también para estos, ¿no? Estas chalanas o estos chalanos los utilizaban aquí en Navia. ¿Qué diferencia hacéis entre chalano y chalana? ¿Eh? Construcción. ¿El tamaño? El chalano es un barco fluvial de fondo plano del que salen las gabarras de la arena y un bote. No, chalano y chalana. Más pequeña y chalana No hay diferencia. ¿No hay ninguna diferencia? Aquí se emplea más el nombre chalano. Se matriculan como chalanos. Y oye, 8 metros es curioso, no es una chalana, ¿eh? En la zona de Peñas llamamos chalana a la embarcación auxiliar de un barco que puede medir 1,5 metros de eslora, nada. Popa plana y quilla, doble quilla, fondo plano y popa plana. Pero el chalano aquí yo creo que era mayor. Sí, un poco más grande, 12 metros. Bueno, la gabarra ya es mayor. A ver, bueno, pues así terminó la historia de la carbonización. Luego había, hablaremos de ello en el último minuto, barcos grandes incomprensiblemente hechos en esta época. Bueno, pues en esta época la Marina, que era una fábrica de harinas, tenía los vapores México y Juanes. La viuda de Ochoa, que así giraba la antigua casa de Rosalía Malgor, tenía el Evaristo, y
a su fallecimiento, la causa continuó como herederos de Ochoa Malgor, y en 1927 vendieron el vapor Ochoa a Emilio Díaz Ordóñez, que fue también un potente comerciante de Navia. Díaz Méndez y Acero, que tenía el vapor Covadonga, se disolvió en el 24, y lo mismo, vendieron el vapor Covadonga de madera a el mismo Emilio Díaz Ordóñez, que llegó a tener, por lo tanto, el Evaristo y el Covadonga. En Puerto de Vega había también una sociedad, Ochoa y Compañía, no sé si tiene que ver con vosotros, que se disolvió en el 23 y continuó Víctor Ochoa Pérez. Víctor Méndez Fernández, también en Puerto de Vega, compró un Pailebot y le instaló una máquina y caldera, escribiéndolo como Vicentín. Y José Méndez tuvo el balandro Fomento de Camariñas. Bueno, y para terminar, en este tiempo, 1901-1935, curiosamente, hubo lo que se puede llamar una curiosa excepción, y fue que siguió la construcción de barcos de vela. Por ejemplo, Vegadeo, que no lo nombré en una etapa principal porque de Vegadeo iban a construir a la Linera. En Vegadeo, que es una especie de Venecia porque no hay más que ríos y otros tantos astilleros, se construyeron el balandro Teresita, todos en el año 19, balandro Teresita, no creáis que pequeños, 23 metros, el Pailebot María del Carmen, de 23 metros, la goleta Veguera y Villanueva, de 29 metros, todos en el año 19. Ya a los pocos meses empezaron algunos a quedar amarrados por falta de fletes. La Linera prácticamente se desfondó y solo se construyeron en todo este tiempo, en el año 18, un balandro y, atención, el bergantín goleta, el industrial, para una empresa de serrería de Tapia. Lo construyó Francisco García, medía 38 metros y medio y fue el mayor barco jamás construido en Asturias, de madera, barco de vela. El bergantín goleta, el industrial, era realmente una maravilla, era una especie de Juan Sebastián Elcano. Yo creo que tenía 3 palos, no sé si 3 o 4 palos, y un bergantín goleta quiere decir que cruza en el de proa y tiene de cuchillo mesanas en los otros 3 palos. Era una preciosidad. De este sí hay abundante fotografía porque ya en esta época había mucho fotógrafo. En Berbesa, que no es nada, que ahora construyen los Pachos, se botó al agua una goleta de 18 metros en 1904, un balandro en 1920 y un bergantín goleta es en Villavélez de Francisco Ronfrade con el nombre de su padre. Y dejo para el final el núcleo del Spin Navia que construyeron. El Pailebot 3 amigos en el Spin, 19 metros en 1902 y la goleta Manuel en 1903. Nada más. En Navia, la goleta Dolores por Leandro Fernández Jardón y la goleta Balvinita por Juan Eguigaray Malgor. Estos dos para sí mismos. Y hay que nombrar el Luarca construyeron en esta época solo 3 barcos, un balandro de 13 metros, un Pailebot de 16 y un Pailebot es un barco propio de los años del siglo XX, porque lleva menos tripulación que los barcos que aparejan de cruz, y Pailebot y bergantín goleta eran casi todos. Bueno, en Luarca
Francisco Suárez Manso construyó en 1918-19 un pailebot de 34 metros de eslora, el pailebot Ricardo, que tuvo además una mala suerte tremenda porque embarrancó en la playa San Sebastián al año siguiente, a los 2 años, una cosa así. Otra maravilla de embarcación. Hay muchas fotos del barca viendo la botadura y fue una fiesta porque era un espectáculo. Pero fijaros, 1919, ¿dónde quedaban ya los barcos de vela? ¿A quién se le ocurre? Bueno, a uno de Otur se le ocurrió subvencionar, sería un americano, subvencionar. Ramón Fernández Cotarelo tuvo la humorada de construir este barco. Bueno, y con esto, y cuando faltan 5 minutos para el tiempo habitual y minutos, me cedí en 5, porque en la universidad estamos programados para 50 minutos, hasta que llegó esa vergüenza de Bolonia que trastocó todo y convirtió las clases asimilables en muermos de 90 minutos, que no aguanta ni el profesor ni el alumno. Bueno, pues no puedo terminar sin volver a agradecer al Club de Vela de Navia la invitación y una reflexión curiosa. Estamos a 50 metros menos de uno de los grandes astilleros de Europa. Si no astillero, por lo menos firma. Armón tiene ese astillero, Burela cogió ahora Barreras, me parece, Gijón es un emporio de construcción naval. Y muy cerca de aquí, y muy cerca de la Linera, está el otro gran astillero, Gondán, de Figueras, y también de Ribadeo. No, tiene un Ribadeo, me parece. Y en el fondo, y en Vegadeo, me parece. Tienen también, ¿no? Bueno, en Vegadeo tiene algo. Los de fibra está entre Vegadeo y Castropol. Bueno, y el puerto de Vegadeo tiene una nave, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo un catamarán de pasajeros, un arma allí que no acaba de salir. Pero ese es que lo hizo cuando Vegadeo. Pero no es de Gondán ese. Es lo que dice, que tiene en Vegadeo, pues, la nave. Yo creo que sí. Bueno, la reflexión en todo caso es: queda un pozo siempre del saber hacer. Es decir, los que hicieron barcos en navia, de madera, como todo lo que queráis, dejaron algo en el saber hacer de embarcaciones. Los de Figueras, que Figueras, la Linera, Castropol, vamos a ponerlo también como uno. ¿Por qué no se hizo un Ribadeo? Que tenía en Vía Vieja, donde hicieron alguno, pero no muchos. ¿Por qué se hicieron muy pocos en San Esteban de Pravia, donde hay también carpinteros de Vera, pero no hay comparación? ¿Por qué no se hicieron en Candás o en Llanes? Muy poco en Ribadesella, incluso cuando anteriormente los hubo. Bueno, pues yo creo que esto merece la pena plantear la hipótesis de que algo siempre queda y que estos emporios actuales hunden sus raíces, aunque sean sentimentales, en estos constructores. Tiene alguna ligazón, sin duda, ¿no? Es el sucesor de Armón Beajo, de Tino, de los anteriores, de Tosumen, de Telespí, siguieron, o sea, es hereditario. Pues sin más, ite misa es. Espero que todo este público lo visite tu museo, el museo que también estás gestionando. ¿Puedo pedir un favor al club? ¿Puedo pedir al club meter la mano donde solo la meten los niños? ¿Cómo? Meter la mano donde solo la meten los niños. Ah, ya. Ya me dijeron que eras Sí. Ya me enteré yo que te gustaban los caramelos. No me gustan, pero después de hablar viene muy bien. Ya que los tomas de vez en cuando.
Está muy bien la observación, ¿eh? Tuve la tentación de hacerlo. La señora que está aquí de oyente, que su esposa también es parte del museo, bueno, no por antigua, sino porque trabaja como documentalista. Cualquier día termina en una vitrina. Esto es un producto astronómico de Navidad. Uy, muchísimas gracias. Gracias. Y esto es un libro para que conozcas un poco la vida de Navidad. Un libro muy bonito que ha hecho un chico de aquí. Describe, no desde el punto de vista marítimo, pero desde que empieza el río hasta que acaba, con un reportaje fotográfico que es muy bonito. Es un chico de aquí de Martínez. Es lo Hombre. más que podemos hacer, ya que somos un club humilde. Que lo dedicamos, si lo quieres leer para que lo sepan. Lo censura, El escudo de El libro, dedicatoria para el profesor José Ramón García, por su interesantísima participación en las charlas del Club Náutico Deportivo de Navia. ¿Sabes cosas? La directiva, o sea, Tienes un problema, que para el año que viene vamos a reclamarte también. bueno, Si Dios quiere. a lo mejor cambia la tarifa, ¿eh?